Bueno, Beto, vamos a cambiar de tema, porque ya estamos con... ¿Por qué? Porque estamos con nuestra... Pues ya la llamamos como... ¿Cómo podemos llamar a Pamela Videra? Columnista. Sí, Columnista. Es columnista, nuestra columnista de columnista. comercio. Es la columnista del comercio que nos cuenta la realidad del comercio después de... Una parte, Una para no parte. quedar mal, nos cuenta una parte de la realidad del comercio. Sí, y bueno, han emitido opiniones con respecto al discurso que dio el intendente Ezequiel Gali. Buenos días, Pamela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Sí, es una parte, como dice Beto, viste que hay muchas variedades de opiniones y demás, y bueno, uno trata de hacer lo que mejor puede para juntar la opinión de la mayoría. Es difícil, es difícil. Sí, es bastante Bueno, a ver, complicado. contanos qué está pasando en el seno de la organización Comerciantes Unidos con respecto a esta decisión municipal de levantar los controles de acceso a la ciudad. Miren, nosotros lo que estamos haciendo ahora es empezar a elaborar una encuesta justamente como para tener una opinión fidedigna, ¿no? Sí. De lo que está, de lo que piensan los comercios. A ver, hay una realidad. Todo lo que es el tema de la apertura de los ingresos y demás es una decisión del intendente y no la cuestionamos por ese mismo hecho, porque es una decisión que toma él como intendente, que justamente fue el que fue votado para ocupar ese espacio. Sí. La verdad que nada, los primeros minutos de conferencia y demás, como siempre hay quienes escriben y bueno, no les había caído muy simpático y demás, pero la realidad es que consideramos que hay otra parte de la agrupación que seguramente está de acuerdo, y queremos justamente elaborar esta encuesta para saber con exactitud qué es lo que piensa la mayoría. También estamos dando unos días, digamos, porque bueno, esto fue antes de ayer y por ahí es como muy en el momento, todavía no se pudo analizar bien, estamos en un momento en el cual vemos a ver qué efecto tiene este tema de los ingresos y demás. Lo único que sí vemos es esta cuestión de los controles que se van a realizar, que nos parece bueno el tema de los controles. Hay una realidad, hay muchísimas cuestiones que suceden adentro de las empresas o de las viviendas y demás, y bueno, está bueno que haya controles y evitar que siga habiendo tantos rebrotes o que por lo menos la gente pueda cumplir. Sí, es algo que nosotros hacemos hincapié. Los comercios que hemos tenido reportes de que han tenido personal con COVID o comerciantes incluso con COVID, no han sido dentro de los comercios en sí. Por ahí los contagios han sido por fuera de las actividades laborales, y sí, la verdad que en la agrupación, incluso luego de la conferencia de prensa, nos pareció importante reforzarlo a este tema. Y es que hicimos mucho hincapié en el cumplimiento de los protocolos. Luego de la conferencia volvimos a compartir todos los protocolos, volvimos a hablar del tema. Esto es una opinión personal, considero que no puede haber ningún comerciante que esté dentro de la agrupación que no conozca cuáles son los protocolos y que no los cumpla. Me parece que incluso el intendente hace unos días atrás había estado hablando de cómo nos manejábamos los comercios, y la verdad había resaltado que dentro de los comercios no se están produciendo contagios, esperemos que siga así, y es justamente por esto, por tener una concientización de lo que hay que hacer. Sí, Pamela, el otro día hacíamos una nota con un colega tuyo de la Cámara Empresaria, que además habló muy bien. No fue, no es que habló bien de ustedes, sino que habló de acercar lazos con Comerciantes Unidos, que es el presidente de la Cámara de Almaceneros Minoristas de Olavarría. Con Julio. Le preguntamos, ¿cómo? Con Julio de Felice. Exactamente. Tuvo una actitud dialoguista, me pareció muy interesante. Vos sabés que yo he hablado con vos de ese tema en alguna oportunidad. Hay quien escucha y hay quien no escucha, hay quien está más cerca de poder sentarse a conversar y quien no. Me parece que la actitud de Felice me parece que es bienvenida, por lo menos desde mi modesto lugar.
Sí, nosotros incluso nos juntamos con él, ¿eh? Bueno, me parece bárbaro. Sí. Vos sabés que le preguntamos a él si todo esto viene a raíz de las palabras del presidente anoche, que le sugirió a los argentinos que ahorremos en pesos. Entonces la pregunta obligada es, se lo preguntamos a él y él me dijo, y lo recuerdo perfectamente, que él tenía listas de precios, creo que dijo mensuales, entre el 5 y el 7% de aumento. En Comerciantes Unidos, ¿qué están recibiendo en cuanto a aumentos? ¿O qué se comenta en ese tema? Y si te parece coherente, o si la palabra no sería coherente, si te parece atinente la declaración del presidente de la Nación. Vamos a arrancar por ahí, y esto a nivel personal. Yo soy industrial, como muchos saben, y la verdad que siempre apuesto a lo que es lo nacional, ¿no? Lamentablemente en este país lo que nos pasa es que muchas veces el peso argentino queda relegado y todos corremos tras los dólares. Y ahí se torna muy complicado. La verdad que lo que a veces nos pasa es que el peso es una montaña rusa, y a veces está arriba y a veces viene otro gobierno u otra medida económica y el peso no vale nada, y después de nuevo. La verdad que es parte de un modo de manejarnos en este país que es muy difícil. Obviamente, si vos salís a distintas partes del mundo, muchos países que tienen su moneda fuerte se manejan con su moneda. Yo, la verdad, que a mí me encantaría que en este país pase exactamente eso, y que nuestro peso sea fuerte. Y más por eso que le digo, ¿no? Yo soy industrial, y obviamente las industrias nos manejamos bastante con el tema de los pesos, y uno quiere que la nación salga adelante y demás. Si es coherente o no, no lo sé. Eso es lo mismo que me pasa con el intendente, ¿no? Es el presidente de la nación y obviamente tiene su motivo por decir esto, ¿no? A mí me encantaría que en este país sea así, veremos cómo se da. Lamentablemente es muy complicado, y se terminan dando algunas medidas como estos cepos y demás, porque a veces la gente sale corriendo tras los dólares. La verdad que con respecto a las listas de precios, sí hemos recibido listas de precios nuevas. Va en la idiosincrasia de cada mercado. A ver, hay comercios o industrias que nos manejamos con los dólares oficiales, ¿no? Las listas de precios siempre están atadas a que si el dólar sube, termina subiendo la lista de precios, claro, porque las materias primas, llegado el momento, en su mayoría, están dolarizadas. La espuma, el alambre, los caños, todo eso termina, la madera, son materias primas que por más que te pasen una lista de precios en pesos, está dolarizada, está atada a que si el dólar sube, sube la lista de precios. El tema que tenemos ahora es, como siempre, cuando hay varios dólares dando vuelta, como quien dice, es que algunas listas de precios están atadas al dólar oficial, algunas listas de precios están atadas a dólar ilegal o dólar blue, como le quieran decir, y entonces, obviamente, si se dispara uno, se va a disparar la lista de precios. A mí todavía me llama la atención cómo puede ser que haya lista de precios oficiales atadas a un dólar que es ilegal. A mí eso me llama poderosamente la atención, pero pasa. Pero, Pamela, perdón que te interrumpa, ¿sí? Pero no nos tenemos que sorprender cuando el sector inmobiliario se maneja con el dólar blue. ¿Sí? O sea, ¿me entendés? O sea, que lo demás también lo haga. El inmobiliario, que es un mercado muy amplio, digo. Bueno, inclusive los automóviles. Inclusive los automóviles, o sea, también. Ahora compras un auto y tu auto, el que compras, si compras un 0 kilómetro, está atado al precio del dólar. Claro, exactamente. Sí, del dólar blue. Claro, y la cuota... Pero porque el dólar termina siendo un refugio de ahorro, porque la moneda, porque no tenemos peso, esa es la última verdad. No tenemos moneda. Claro, pero lo que sí, por eso... sí, lo que se refiere, Pamela, digo, es al dólar ilegal, por llamarlo de una forma, al dólar blue, ¿no? Claro. que no estén atados los precios al dólar oficial. Sí, por eso a mí me llama la atención que haya negocios formales, o sea, digamos industrias, porque obviamente a los comerciantes siempre nos ponen los precios de las industrias, como si hay industrias oficiales que se terminan manejando con el dólar blue, con el dólar ilegal. Es raro
pero sucede. Esto que decís vos, Beto, del tema de que termina siendo un refugio, y sí, pasa, yo creo, ¿no? Por este tema de que nuestra moneda a veces vale, a veces no vale, según quién esté, es un problema, qué sé yo, quienes por ahí han ido afuera del país, vas a otros lados y no te aceptan otra moneda, o te aceptan Pero, incluso con un recargo. Siendo muy cerca, vos vas a Uruguay, los uruguayos usan su peso. Vas a Brasil, el brasileño no está acostumbrado a, seguramente la clase alta de Brasil, en Brasil el que tiene, como es un mercado tan grande, el que tiene dinero tiene mucho, porque tiene un mercado de 200 millones de personas. Vos producís cualquier cosa y es para un mercado muy amplio. El que tiene plata grande, ese seguramente sí se maneja en dólares, pero la población, el común denominador de la gente, nunca vio un dólar en su vida. Vive para es decir, un gran porcentaje en Brasil y también en la Argentina, porque si no sería engañarnos, sería mentirnos a nosotros mismos. Hay mucha gente que vive solamente para la subsistencia, para el día a día. Sí, sí. No tiene capacidad de ahorro. Pero la verdad que esa persona no puede pensar en un refugio de ahorro porque no puede ahorrar. No, tal cual. Pero bueno, acá en Argentina sí pasa que, bueno, mucha gente corre tras el tema de los dólares. Hay una realidad, es esto que hablábamos, me parece, ¿no? El peso argentino a veces está bien y a veces está absolutamente devaluado y así vamos. Y bueno, la gente se refugia en esto. Bueno, yo creo también que parte de que el peso se devalúe tanto es justamente por correr tras los dólares. Entonces hay que ver qué medidas se toman, qué medida toma cada gobierno para tratar de que el peso argentino subsista. Porque no producimos dólares. Que esa frase venga desde la política, porque precisamente políticos de cualquier color, porque, a ver, yo esto no lo hago recaer solamente en el presidente Fernández. Solamente basta ver que el ministro de Economía de Macri tenía 94 millones de dólares en su poder y colocados en el exterior. Los funcionarios de este gobierno ahorran en dólares. Todo el mundo ahorra en dólares. No sé de qué nos asombramos, porque todo el mundo ahorra en dólares en la República Argentina. Tenemos un país bimonetario. Esa es la última realidad. El peso sirve para las transacciones de todos los días y el dólar sirve para conservar ahorro. Sí, termina siendo así. Por eso digo, a mí la única preocupación que me da generalmente de Argentina es que, bueno, nosotros no producimos dólares, acá no se emite dólares. Gracias a Dios, porque si no le romperíamos el negocio a los americanos. Sí, por eso, pero bueno, la verdad que el hecho de no tener la emisión de esa moneda, la verdad que deberíamos atarnos un poco más a la emisión de nuestra moneda. Pero bueno, es difícil, esto es histórico. Alguna vez cuando haya algún gobierno que lo pueda hacer, se han hecho intentos. El austral fue un intento, la convertibilidad fue un intento, todos fallidos. Todos fallidos. Pamela, te hago una consulta sacándote un poquito del dólar. En contexto de pandemia, bueno, ya has contado bien cómo está el comercio, cómo se están manejando, cómo se han ido manejando durante cada uno de las habilitaciones y volver para atrás. Te consulto, una canción de Los Redondos dice: el futuro ya llegó, y me refiero precisamente a cómo va a quedar el comercio que se activó mucho a través de las plataformas digitales, y cómo va a quedar, ¿se irá a potenciar eso? ¿Que tienen alguna información ustedes? O volverá todo a la normalidad, me refiero al negocio tradicional, con local abierto. ¿Ustedes tienen algún panorama de lo que puede llegar a suceder? Qué sé yo, miremos al año que viene. Pero digo, eso puede ser una de las alternativas de los comerciantes que queden mal parados después de esta pandemia. Sí, mira, cuando arrancamos la pandemia, cuando empezó todo el tema del aislamiento, había un montón de comerciantes y demás que se resistían al tema de la apertura de sus redes sociales y que por ahí tenían una cuestión más tradicional de venta, y hoy no queda nadie sin una red social.
La verdad que, bueno, la atención al público es la atención al público. Es diferente, cuando tenemos los locales abiertos se vende más, obviamente, ¿no? Hay circulación de gente, bueno, los comercios empezamos a funcionar de otra forma. Pero la realidad es que las redes sociales es el futuro, claro. Y en sí pasó esto. Muchos comercios tradicionales que por ahí se resistían a eso, hoy también ya están en sus redes, ya están en las redes, sí. Y esto va a quedar, pero bueno, tal vez en un tiempo habría que ver qué es lo que pasa, pero tal vez en un tiempo, no sé, por ahí pierde protagonismo, por ahí suma más protagonismo, hay que ver, hay toda una generación nueva de comerciantes, que eso es importante, porque bueno, por ahí nacieron justamente o estamos con el tema de la tecnología mucho más incorporado, de las redes sociales, no nos parece tan trágico y demás, y bueno, por ahí estamos más acostumbrados a este tema, vienen más jóvenes, y bueno, obviamente las redes sociales han sido el camino, a medida que van pasando los años cumplen más, digamos, esto, ¿no? Más protagonismo en un montón de transacciones, en un montón de cuestiones, qué sé yo, hoy por ejemplo, en una cuestión particular, ¿no? Yo al banco prácticamente no voy, porque claro, en su mayoría lo manejo, claro, viste, se maneja así, y hay muchos comerciantes, muchas empresas que hacen eso. Bueno, ese es el camino que va, si no, no estaría pasando lo que pasa con, por ejemplo, las páginas de compra y venta, ¿sí? Que continuamente se están haciendo transacciones ahí, y luego analizaremos qué tipo de transacciones legales o ilegales, claro. Digo, con el pago de impuestos y toda la cuestión, ¿no? Claro. Pero bueno, es lo que pasa y mucha gente subsiste así. Digo porque también si toma más protagonismo eso, que en algún momento va a tomar mucho más protagonismo, como lo estás contando vos, la competencia va a ser muy desleal, porque bueno, en Argentina no está regulado del todo todavía, si bien en algunas plataformas tuvo intervención el gobierno, como es el caso de Mercado Libre o alguna otra que recién ahora, bueno, están aportando al Estado, digo, desde esas plataformas, pero digo, las más pequeñas o las que vayan naciendo, va a ser un mercado medio desleal al comercio tradicional. A eso ¿sí? También me refiero, ¿no? Lo es. Sí, claro. Lo es en este momento. Dicho sea de paso, una cuestión, cuando nosotros como comerciantes tuvimos que pasar de fase y bajar de fase y tener cerradas las puertas, una molestia era justamente que había páginas de compra-venta donde la gente, o sea, había mucha gente que seguía vendiendo en sus domicilios y recibía gente en sus domicilios, cuando los comercios no lo podíamos hacer. La verdad que eso generó bastante, esta cuestión viene pasando hace un montón de tiempo, por ahí en este tema quedó como muy en la superficie y molestó bastante. Sí. Pero bueno, también... Vos sabés que, perdonadme que te interrumpa, no Pamela. Vos sabés que me quedé pensando en una nota que leí en un diario, creo que La Nación, hace muchos años, te hablo tal vez de 20 años, cuando no era el comercio el que se quedaba en la casa, sino cuando se empezó a hablar de la gente que trabajaba en su casa a través de la computadora. Y recuerdo haber leído una nota que me impactó mucho. Hoy ya es comidilla o pan de todos los días. Una persona trabaja en su casa muchas horas al día frente a la computadora, tal vez no pasa tanto en Olavarría, pero sí en las grandes ciudades del mundo. Le conviene a la empresa porque no consume papel, porque no consume luz, porque trabaja cómodamente en su casa. Cuando va a la oficina va a través de una autopista, prácticamente no tiene contacto con la gente, solamente con la persona que le cobra el peaje. Llega a su oficina o a su lugar de trabajo muy de vez en cuando, directamente de la autopista baja a una cochera cerrada, arriba tiene la oficina. ¿Qué estoy tratando de describir? Estoy tratando de describir una vida individualista, donde cada persona o cada vez las personas cada vez van a tener menos contacto con el otro, y en la compra-venta también influye el contacto humano. Yo digo, si todo lo vamos a terminar haciendo
por la computadora, en algún punto también nos vamos a deshumanizar. Tal vez un pensamiento antiguo, pero lo entiendo de esa manera. No, pero también está pasando en este momento, ¿no? Digo, somos seres sociales y la verdad que en este momento, con todo el tema del aislamiento, se ha perdido un montón de contacto. Y bueno, inclusive se extraña a los clientes, ¿o no, Pamela? Sí, hay totalmente. Clientes fijos, que ya no va, que te llaman por teléfono y tienes que mandar las cosas. Sí, todas las plataformas de venta y demás hacen que, bueno, que obviamente que del otro lado por ahí no tengas a nadie, en definitiva, estás hablando con una pantalla. Por ahí quienes nos gusta hablar con gente y demás, bueno, perdés un poquito de eso, pero bueno, también es la realidad y es lo que está pasando en este momento, y yo no sé hasta qué punto, nada, la gente se ha acostumbrado. A ver, hay varias generaciones que estamos viviendo esta realidad, ¿no? Por ahí, claro. Quienes tenemos, yo tengo 35, más o menos de esta edad, por ahí, qué sé yo, cuando se termine esto, obviamente que nos va a quedar un dejo de todo esto, y hay algunas costumbres que ya adoptamos que por ahí no queremos volverlas para atrás. Hay que ver qué pasa con los más chicos. Digo, la verdad que de toda esta situación, a mí en lo particular los más chicos me preocupan mucho porque han perdido el tema del colegio. Fíjate que los más chicos, yo hablo con mis nietos, y mis nietos extrañan a sus compañeros de la escuela, sí. Extrañan a sus maestros, extrañan la manera de interactuar. O sea, todo está fantástico. Como vos decís, nos van a quedar resabios después de esta cuarentena, pero no podemos vivir aislados. No, a mí por eso me preocupa el tema de los chicos, porque bueno, qué sé yo ya fui a la primaria, ya fui a la secundaria, fui a la facultad, charlé, pero los más chicos, me pasa con mi nene, yo tengo un nene chiquito, nada, no tiene interacción humana. O sea, sí, se hablan por sus grupos, la verdad que el colegio al que va le da clase todos los días, pero bueno, el contacto, ayer me preguntó si podía venir a jugar una amiguita, o sea, indefectiblemente de alguna manera quiere tener algún tipo de contacto con sus amistades, es lógico. Pamela, muchísimas gracias. Hemos hablado del comercio y también hemos hablado de la vida de todos los días. Muchas gracias a ustedes por el espacio, les mando un abrazo grande. Abrazo para vos, que Pamela. Sigas muy bien. Chau. Que sigas muy bien. Muy bien, así hablábamos con Pamela Videla. No hemos dado la farmacia de